¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Es que no los veo contentos? Amén. Y en victoria. Y en victoria, amén. Quiero, antes de empezar, a hablarte de lo que el Señor nos puso como palabra el día de hoy. Quiero decirte en algunas cosas que creo que como iglesia, como un lugar donde nos venimos a reunir todos con el propósito de recibir para poder llenarnos de la sabiduría de Dios, es muy importante que nosotros también estemos con esa misma actitud. ¿A qué me refiero? Yo quiero invitarte, antes de empezar la predicación, si tienes que moverte para hacer algo, hazlo. Y regresa. Porque te vas a perder de la palabra cierta de Dios por estar distraído en algo que tal vez de momentos te salió. Ay, es que tengo que hacer esto y me tengo que mover. Yo te invito a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás, primero estás faltando el respeto a Dios. Porque están compartiendo la palabra de Dios. No es la persona que está compartiendo, no. Por respeto hacia las otras personas, pero al que estamos faltando el respeto es a Dios. Entonces es muy importante nosotros como iglesia guardemos nuestro espacio. Hubo alguien, uno de los pastores que viene a compartirnos, no voy a decir quién para que no lo vean así con cara de él fue el que dijo, ¿no? Que de repente siente que estamos distraídos, que estamos en otro canal diferente. Y no puede ser posible que si ya Dios te hizo tener la oportunidad de venir, te sientes aquí y te distraigas con otras cosas diferentes. Yo entiendo que hay momentos para que podamos charlar, pero eso tiene que ser hasta después de terminado el culto, no mientras está el culto, no mientras no demos la bendición de irnos. Hasta ese momento tenemos que guardar seriedad. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios se mueve en la naturalidad de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos construyó como Él decidió que teníamos que ser nosotros. Porque en ninguna parte conocida del mundo existe alguien similar a nosotros. Han querido inventar que un planeta paralelo al de nosotros y que hasta ahorita no. ¿Por qué Dios tuvo ese amor para ponernos en este lugar? ¿Por qué te imaginas? Porque su amor es tan inmenso que digo, yo quiero poner cerca un lugar donde ellos puedan estar placenteramente bien, amados, y sobre todo en entendimiento, ¿sí? Y es cuando nosotros tenemos que vivir en la forma natural. Ayer tuvimos una charla hermosa, los varones aquí nos reunimos a las 4 de la tarde. Estuvo la plática muy intensa, muy interesante, y hablábamos de dos temas específicamente. Cómo, como entendimiento del ser humano, sabemos cuáles son nuestras faltas, las que podemos ver, pero hay otras que no vemos, que son espirituales. Y en ocasiones esas espirituales me hacen caer en la parte de lo natural, del pecado natural.
Te voy a invitar a que vayamos a Mateo 14, por favor. Quiero hacer un preámbulo antes de leer este pasaje. ¿Quién es Casa de Oración Jesús Abundancia de Vida? ¿Quiénes somos? ¿Cuál fue el propósito de que esta iglesia, que ya por casi 20 años estamos aquí? Dios ha puesto diferentes personas durante este trayecto para que esta iglesia permanezca. Y ha habido, como dicen, de todo en esta casa. Pero algo hemos entendido de la fidelidad. Fíjate la palabra, la fidelidad. Esa parte es la que muchas veces nosotros como seres humanos somos faltosos. En esta casa hemos declarado que el único pastor es Jesucristo. Amén. Ninguno de los que estamos aquí al frente somos dignos de ninguna honra superior a la de cualquiera de nosotros. Nadie es más aquí que cualquiera de los que estamos aquí. Agradecemos a Dios que nos da sabiduría, pero la parte fundamental, insisto y recalco, la fidelidad. La fidelidad. Perdón, hermana, ¿está escuchando algo importante para usted? No, estaba buscando a Mateo. Que lo que pasa es que se escucha hasta acá, hermano. Sí, se escucha hasta acá. Si me hace el favor ahí de buscarlo mejor en documento. Disculpa. Si no se preocupe. Es importante poner el énfasis de lo que el Señor quiere enseñarnos como iglesia. El movernos en lo religioso no nos salva. Y eso lo hemos entendido en este lugar, que la religiosidad aquí no entra. Alguna vez algunas personas me decían, oye, ¿puedo venir en chanclas? Puedes venir en chanclas. ¿Puedo venir en shorts? Puedes venir en shorts. Oye, es que traigo la pijama. Vente así, ¿cuál es el problema? Dios no está viendo tu apariencia, está viendo tu corazón, tu disponibilidad. Claro, conforme vas creciendo en el Espíritu, conforme vas conociendo a Dios y vas teniendo esa relación con Él, empiezas a entender que tienes que venir lo más digno posible delante de Él. Pero en el proceso, Dios nos espera. La religiosidad no nos salva, el único que salva es Jesús. Amén. Y quiero remarcar, porque tal vez muchas de las prédicas que nosotros subimos aquí, donde muchos de nuestros hermanos vienen y participan, mucha gente la ve. Mucha gente que no está aquí, que no nos conoce, que nunca ha estado una vez con nosotros y que tal vez no conoce a ninguno de nosotros. Y seguramente el Señor le fue de bendición a esa persona con esa plática, esa charla que el Señor puso ese día para esa persona que vino a dar esa palabra de aliento, esa palabra de esforzarse y ser valientes. Pero cuando Dios quiere hacer cosas mayores, superiores, Él no puede hacer nada si tú no quieres. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Amén. Fíjate la palabra. Nosotros nos movemos en la naturalidad de lo que Dios ya hizo en nosotros. Él nos puso inteligencia, raciocinio. Sabemos lo que es lo bueno y lo malo, lo sabemos. No hay excusa, no hay pretexto, no hay con que, ay, es que esto no lo sabía. No, sí lo sabías, perdón, pero no puedo
minimizar la falta de nosotros porque lo estamos haciendo con alevosía y ventaja. ¿Pudimos haber cometido un error? Sí. Y si cometimos el error, entonces podemos resarcirlo pidiendo perdón, retribuyendo a la persona que le hicimos daño de inmediato, no para después, porque estás reconociendo tu error, porque lo hiciste no con alevosía y ventaja, pero heriste a alguien, dañaste a alguien con tus palabras o físicamente. Entonces, Dios nos hizo naturales, pero Dios se mueve encima de eso, en lo sobrenatural. Y voy a ponerte una serie de ejemplos para que te des cuenta que Dios no puede hacer más si nosotros no se lo permitimos. Dios no está buscando que seas un fariseo, un escriba, un docto en la palabra. No quiere que seas una eminencia dentro de la palabra. Él quiere tu corazón, quiere que te conectes con Él en espíritu y en verdad. Claro, hay que leer la palabra, porque si no, no la vamos a entender. Hay que escudriñarla, sí. Qué bueno que puedas estudiar y que puedas ir a diferentes cursos. Eso es enormemente para ti, pero que eso no sea tu prioridad, sino tu corazón delante de Dios. Por eso hemos buscado la forma de explicar que es mejor vivir en el espíritu que en la carne, porque en la carne nos hace caer constantemente porque justificamos todo lo que estamos haciendo. Todo tiene justificación. Pues en este mundo así es, o sea, que lo hace, yo también lo hago. Si quiere agarrar aquello, yo también lo voy a agarrar. O sea, siempre tenemos un pretexto para hacer lo que no debemos de hacer, pero cuando estás en la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, entonces Dios empieza a mover su vida. Y yo quiero invitarte que nos vayamos a Mateo 14. Mateo 14, del verso 13 al verso 21. No lo vamos a leer, pero quiero que lo tengas presente. Voy a parafrasear esta historia. Jesús estaba en un lugar después de haber predicado la palabra y llega alguien y le da la noticia de que Herodes había matado a Juan el Bautista. Jesús, siendo hombre y Dios, se condolió, le dolió, se sintió incómodo por lo que estaba pasando, y él dijo, se retiró, dice la palabra que se retiró del lugar para estar a solas. Muchas veces nosotros necesitamos estar a solas con Dios, pero aquí viene lo extraordinario. Jesús iba en la barca y la gente iba caminando por la orilla del lugar, y donde vieron que él aparcó, la gente se volvió otra vez a llenar ese lugar, porque necesitaban la sanidad, tenían un problema de salud, llámese cualquiera, y sabían que Jesús tenía el poder para sanarlos. Y a pesar de que él estaba en ese lugar condoliéndose por la partida de su primo, de su descendiente, Juan el Bautista, pues el amor sobrepasa entendimientos. Fíjate lo que te estoy diciendo. El amor sobrepasa entendimientos. Y él desciende y empieza a orar por las personas y empieza a sanar, y llegaba gente, o sea, era impresionante el número de gente que llegaba ahí. Pero llegó un momento que los discípulos le dicen al Señor, Señor, ya es tarde, la gente no ha comido, por favor, despídelos para que vayan ellos a comprar de comer, porque ya es tarde. Y Jesús le dice, denles de comer ustedes. Pero Señor, si nomás tenemos 5 panes y tenemos unos cuantos peces. Dijo,
Les digo que cuando ustedes no se mueven en lo natural, ¿cómo esperan que lo sobrenatural exista? El Señor empieza a orar por esa comida. ¿Cuántos discípulos había? 12. ¿Cuántos eran? 12. 12, ¿verdad? Okay. Y les dice a esos 12, repartan. Dicen que en varones había casi 5,000 personas. Me supongo que había niños y había mujeres. Algunos historiadores estudiosos hablan de que posiblemente había más de 10,000 personas en ese lugar. 12 personas para darle de comer a 10,000 personas. ¿Cómo te imaginas que iba a suceder eso? Si a veces en la casa para darle de comer a 5 estamos que nos volvemos locos. Salieron las tortillas, no, ya se tostaron. Ahí estamos, ¿por qué? Porque estamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas. ¿Qué Dios hizo? ¿Alguien entendió este primer paso? ¿Qué Dios hizo? ¿Cuál fue el primer paso que Él hizo? Multiplicó los panes. Hizo algo sobrenatural. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Poca fe, acción en su fe. Entrega, hazlo en lo natural. Dios nos está diciendo, yo quiero que tú lo hagas. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento, a Abraham, a Moisés, a todos los que te puedas imaginar, Dios Padre utilizó su creación para hacer lo que necesitaba para que la tierra estuviera lo más sana posible. Aleluya. Y muchos dicen, pero ¿por qué Dios no lo hizo directo? Porque era necesario que nosotros engrandeciera nuestro corazón para entrar en el Espíritu junto con Él. Que veamos que Dios puede hacerlo, pero a través de ti. En este pasaje del alimento de esas 5,000 personas, hay un dato que a mí me sorprendió cuando lo leí y fue lo que me sorprendió mucho. ¿Por qué Dios no hace más con nosotros? Porque a veces nosotros ni siquiera nos queremos mover en lo natural. No sé, voy a poner otro ejemplo. Viene una persona, es que me duele mucho la cabeza. Ora por mí porque me duele mucho la cabeza. Y el Señor dice, Señor, le dice quien va a orar por el Señor, empezamos y el Señor te dice, dale un pan. No pongas la mano así, ponla así. Y la persona toma el pan y empieza a comer. Empieza a saciarse. Y cuando él dice, bueno, ahora sí vamos a orar, dice, ya se me quitó. Lo que pasaba en la vida de esa persona es que tenía hambre. Su dolor de cabeza es porque no se había alimentado. Te das cuenta que en lo natural tenemos que movernos nosotros y no lo vemos. Pero Dios pone lo sobrenatural sobre nosotros. Nada extraordinario que no pueda suceder cuando Dios decide. Pero te necesita a ti. En este tiempo que estamos hablando de aquí, había 12 discípulos. Como aquí habemos tal vez a lo mejor unas 30 personas, 30 discípulos, que nos sentamos aquí para alimentarnos de la palabra. Amén. Para conocer más de lo que la enseñanza quiere darnos, para ponerla en obra. No es llegar y sentarte únicamente para ver, ahora a ver qué me vas a decir. No, es qué quieres recibir. Y para eso tienes que estar atento, porque no sabes en qué momento el Señor te va a decir, esto quiero que hagas. Pero te distraes haciendo otras cosas diferentes y no estás en lo que el Señor quiere que hagas. En este lugar hemos entendido que aquí este lugar nos está formando. Tú y yo somos formadores. Tú de mí y yo de ti. Yo te veo a ti y yo me siento a gusto porque te estoy viendo crecer en el Espíritu. Amén. Y tú me ves a mí y tú te sientes a gusto porque estamos viviendo en el Espíritu. ¿Qué estamos haciendo? Lo natural. Porque a veces decimos, entonces ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Qué caso tiene ir a la iglesia?
Dios nos dice, muévete en lo natural. Te estoy poniendo un lugar donde puedas llegar y alimentarte. Amén. Para que esa lucha que no entiendes, que no conoces, Dios la pueda quitar en lo natural. Muchos conocen la historia de Lázaro, ¿verdad? El amigo de Jesús. Amén. Aquel que había muerto y que le decía a sus hermanas, venga, ven Señor, porque pues él ya va a morir, está enfermo. Y el Señor dijo, no puedo, o sea, en este momento no es necesario. Y cuando él llega, ¿qué te imaginas que sucedió? Pues las hermanas le reclamaban. Si hubieras estado aquí, Señor. Y él les dice, ¿que no sabéis que yo soy la resurrección y la vida? Amén. Mas ellas en la duda, que muchos aquí estamos en duda, porque no sabemos si realmente somos o no, o queremos ir a la iglesia o no, queremos servir a Dios o no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, simplemente estamos distraídos en la naturalidad que Dios quiere que hagamos. Y cuando llega Jesús a ese lugar, ¿qué les dice? Muevan la piedra. ¿Qué estaba pidiendo Dios? Muévete en lo natural. Tú, hombre, muevan la piedra. Pero algunos dirían, no, pues si es Dios, ¿por qué no la movió? ¿Por qué no la rompió? Para que el espectáculo fuera mejor. Porque Dios quiere que intervengamos junto con Él en eso, ver algo sobrenatural. Resucitar a alguien es lo más difícil que puede existir. No es un tema fácil. Y total, bueno, pues mueve la piedra. Y Dios dice, Lázaro, sal. Levántate y sal. Imagínate, totalmente envuelto. ¿Cómo se movía? 4 días. ¿Cómo te imaginas eso? Si nosotros a veces sentados un par de horas ya nos estamos entumiendo con las pies y batallamos para levantarnos, ¿no? 4 días en una sola posición, ¿cómo? Y los demás están ahí, pues no entendemos, ¿por qué no lo levantas, Señor? Que levite y que empiece a caminar hasta ante ti para que todo el mundo se sorprenda. No, cuando Dios dijo la palabra, Lázaro, levántate y sal, Dios ya le había vuelto otra vez la vida. ¿Qué quería que hiciera? Que él se moviera en lo natural. ¿Y qué hizo mi estimado Lázaro? Hasta llegar a la orilla. Y cuando llegó ahí, ¿qué dijo? Quítenle el vendaje. Yo diría, espectáculo, ¿no? No, Señor, rompe todo eso así con tu palabra. No, es quítensela. ¿Qué está diciendo? Yo estoy haciendo lo sobrenatural, tú haz lo natural. Vive tu proceso. Empieza a quitarse, lo quitan. Termina el espectáculo de la resucitación y todo el mundo esperando algo más. ¿Qué más? A veces Dios ya hizo muchos procesos en ti, ya te liberó, ya te sanó, ya no tienes una idea porque hiciste lo natural, fuiste con el médico que tenías que ir, te tomaste los medicamentos que te sugirieron tener que tomar, fuiste con las personas indicadas para que eso. Tú te estás moviendo en la natural. Dios se pone sobre lo que tú estás haciendo y lo hace sobrenatural. No es, mucha gente, lamentablemente, cuando hablan de sobrenatural, la gente piensa que tiene que haber algo extraordinario, algo así fabuloso, y lo voy a decir con mucho respeto. Hay muchos lugares donde las iglesias se mueven precisamente en ese tipo de espectáculos. Hacen todo un espectáculo mediático donde Dios está sanando, pero están utilizando eso para ganar adeptos.
Ellos saben lo que están haciendo, pero ante Dios, Dios es el que está haciendo lo sobrenatural. Ellos están haciendo lo natural. Amén. Ellos están sentados ahí, están llevando, las personas llegan por sí solas. Yo quiero ser sanado, yo quiero ser sanado, yo quiero ser sanado. El Señor dice: impon tus manos, imponemos manos y es sanado. Amén. Aleluya. Durante el tiempo que Dios le estuvo enseñando a los discípulos, escucha a mi discípulo. Durante el tiempo que Dios estuvo enseñando a los discípulos, los hizo ver cosas maravillosas Amén. que muchos de nosotros quisiéramos haber tenido la oportunidad siquiera de haber visto una, pero creemos por fe, entendiendo que lo que está escrito aquí es cierto. Amén. Pero aún ellos que lo estaban viendo dudaban. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Cuando hizo la repartición de los panes, ¿Judas estaba presente? Porque dicen que cuando recogieron todos los panes, ¿cuántas cestas recogieron? 12. Entonces quiere decir que todavía estaba Judas. Sí. Y cuando Dios levantó a Lázaro, Judas está todavía. Sí. Él ya había faltado, había robado, estaba haciendo las cosas equivocadas y prácticamente estaba por entregar a Jesucristo. Él no se estaba moviendo en lo natural, se estaba moviendo en la forma antinatural. En ocasiones nosotros nos movemos en esa forma. Dios te dice que es por aquí, y eso te va a llegar a la victoria y te va a llevar a donde tienes que hacer. Pero este camino me parece mejor. Mira, todo lo que voy a estar viendo, todo lo que voy a comer y todo. No, por este lugar me voy. A pesar de que cuando ya empiezas a caminar por él, empieza a ver todos los tipos de tropiezos. Pero cuando Dios te dice que es ese, es que este se me hace muy largo. Bueno, Dios quiere trabajar contigo en esa forma. ¿Cuánto tiempo nos tenemos en esta tierra? Algunos, anoche estuvimos en una reunión de unos amigos donde tuvimos la oportunidad de saludar a una señora que acaba de cumplir 100 años. Alabado sea el Señor. Amén. Y la ves totalmente lúcida, la señora muy bien. Dios puede prolongar tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer para eso? ¿Moverte en lo natural? Tal vez. No lo sé. Yo lo estoy poniendo como una parte importante de todo esto. ¿Te acuerdas del caso del ciego de Siloé? Ese hombre que le gritaba al Señor que lo sanara porque era ciego de nacimiento. ¿Qué hizo Jesús? Agarró tierra, escupió sobre ella y se lo envolvió en sus ojos. Amén. ¿Qué pasó después? El Señor le ordenó: vete a lavar. Siloé, el agua de Siloé no era algo extraordinario, porque esa agua siempre ha estado ahí. Seguramente este hombre se había bañado no sé cuántas veces en ese mismo lugar. ¿Por qué no había pasado lo que iba a suceder? Porque Dios estaba haciendo lo sobrenatural. Él estaba haciendo lo natural. Ve, hazlo. En infinidad, y aquí yo creo que a muchos nos ponemos el caso. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ahí te lo dejo a tu criterio, y no lo has hecho? Y después te estás quejando, es que Dios no, si el Señor ya te había dicho que lo hicieras en lo natural. Oye, estoy peleado con mi hermano de carne, tengo 30 años que no le hablo, pero ahora voy a ir en el nombre de Cristo y voy a reprender ese espíritu de ira,
y voy a llegar y en el nombre de Cristo voy a hacer. Pero apenas llegas ahí y la persona que está ahí va y te abraza. ¿Qué estaba esperando? Que tu orgullo se quitara de ti y fueses a donde tenías que ir para recibir. Qué oración de reprimenda o de exhortación para que la ira se fuera de la vida de esa persona con la cual has tenido pleitos por toda la vida. Y todavía te dice, ven, siéntate a la mesa, vamos a compartir comida. Y tú te quedas así como que, ¿qué pasó? Según yo venía con el Espíritu de Dios para que sucediese. David, como nos lo explicó la vez pasada mi hermano Jesús, un menudito, flaquito, sin chiste, como para una batalla contra un gigante de casi 2,97 m, pues dices tú, pues ¿qué le puede hacer? ¿Lo va a hacer polvo? Pero él decía, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando él explicaba al rey Saúl, que él podía pelearse con ese gigante, pues él dudaba. Decía Saúl, no, pues es que te estoy viendo y no veo, ¿cómo? No hay forma. Y él explicaba cuando una oveja es robada por un lobo, yo oro al Señor, Dios me da la fuerza suficiente, corro, alcanzo a ese animal y le quito la presa que se llevó. Porque yo tengo que cuidar lo que me dejaron encargado. Él tenía que ser fiel con su familia, él tenía que cuidar el rebaño que le dieron. Fidelidad. ¿Qué estaba haciendo? El trabajo en lo natural, a él le encomendaron cuidar ese lugar. Y cuando viene un oso, me pasa exactamente lo mismo. Oro al Señor, me da la fuerza y voy y le quito la presa al oso. Y dices tú, no sé si te estoy creyendo que algo puedes hacer, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo David? ¿De dónde fue escogido David? ¿Dónde fue escogido David? ¿Dónde estaba? ¿Era el copero del rey? ¿Era el segundo del rey? ¿Quién era? Un pastor. El trabajo más denigrante para una persona en esos tiempos era cuidar ovejas. Era lo más denigrante. ¿Y qué dijo Dios? Ese es el que yo quiero para que dirija mi vida. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su obediencia. Entonces a veces Dios no está escogiendo por tu capacidad, tal vez, por tu destreza, tal vez, por tu capacidad en cuanto a intelectual, tal vez. Pero Dios está buscando gente con fidelidad, obediente, para hacerlo sobrenatural. Cada vez que el Señor me llevaba por esos pasajes, yo decía, ¿la clave cuál es, Señor? Que te muevas en lo natural, Andrés. No te estoy pidiendo que hagas nada extraordinario. De lo extraordinario yo me voy a encargar. Amén. Pero haz lo que corresponde. Si tú crees que el venir a la casa de Dios, sentarte aquí para alimentarte de lo que la palabra nos está diciendo y eso te fortalece tu espíritu, ¿por qué lo dejas de hacer? ¿Que hay otro lugar mejor donde puedas estar delante de Dios para alimentarte? Muchos estamos afanados en nuestro día a día con otras cosas que no tenemos tiempo de agarrar la Biblia, o simplemente escuchar alguna predicación o algo, porque pues, es normal que tenemos que estarnos esforzando,
Pero si el domingo Dios nos puso este lugar para venir, ¿por qué no vienes? Es una exhortación. Estamos en vivo ya todo color. Y con esto, ¿qué quiere decirte? Que Dios se mueve en lo extraordinario de ti. Déjame recordar algo adicional. Uno de los que más me sorprende a mí en lo personal. ¿Quién era el perseguidor de la iglesia? ¿Quién era el perseguidor de la iglesia? Pero antes, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Era bueno? Fíjate la pregunta que te estoy haciendo. ¿Era bueno? Él creía que sí. Él hacía su trabajo bien. Era el mejor. Él encontraba a los cristianos, aunque se escondieran en la catapunga. ¿Era bueno para su trabajo? Era el mejor. ¿Me estoy explicando? A veces hasta en lo más malo, el Señor tiene un plan para esa persona. Pero ¿cuál era la diferencia de Saulo a Pablo? Saulo perseguía una ideal, una constancia, pero él era fiel a lo que le habían pedido. Encuentra y mátalos. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, ¿qué sucede? Se rompe. Él queda ciego. El Señor empieza a hablarle en el Espíritu y él entiende. Pero ¿qué cualidades tenía Pablo? ¿Conocía la palabra? Sí. Y sí, decía él que era fariseo de fariseos. Él había estado en Harvard de los palabras, porque estaba a los pies de Gamaliel. ¿Era bueno en lo que estaba haciendo? Claro que lo era. ¿Hablaba varios idiomas? Hablaba varios idiomas. ¿Tenía capacidad para estar al frente de reyes y emperadores? Tenía la capacidad para hacerlo. Era romano y era judío. Entonces Dios decide: ahora tomo a este hombre, lo transformo, y él empieza a caminar en la fidelidad. Y Dios utiliza a ese hombre para hacer muchas de las cosas que nosotros leemos ahora en el Nuevo Testamento, de tantas cosas que sucedieron. Por eso te hablo, a veces nosotros pensamos que somos lo más vil y que no somos dignos de ser hijos de Dios ni llamados a ser hijos de Dios. Pero te tengo una sorpresa. Si Dios decide tomar tu vida para hacer algo extraordinario, lo va a hacer. Pero está esperando a que tú decías: ¿qué pasó con Pablo? Pablo fue derribado, y cuando estaba derribado dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y él se humilló hasta lo sumo, reconoció quién era Jesús, y aunque él no fue discípulo directo de Jesús, fue el que más difundió la palabra de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú y yo no nos tocó estar con Jesús en el camino como Pablo le sucedió. Él oía de lo que sucedía, él entendió lo que estaba sucediendo, pero bajo ese término él decidió ser fiel. A veces Dios, tú estás en una petición: Señor, quiero esto, Señor, y quiero que tú sanes a fulano, mangano, y quiero que hagas esto, Señor. Y el Señor está escuchando. ¿Okay? Y de repente te manda el Rappi, el Didi, para entregar el paquete. Pero tú estás distraída, estás con tus afanes.
estás haciendo lo incorrecto. ¿Qué sucede cuando no estás? ¿Qué pasa con el paquete? Se regresa, ¿verdad? En algunos casos te dan chance de una segunda, pero ahora, antes no. No es por él. Dios dice, yo quiero hacer lo que me estás pidiendo sobre ti, pero que necesito que estés en lo natural siempre, es siempre, no es de momentos, no es de ratitos. Por eso es bien difícil, y ya lo platicábamos con los varones, es bien difícil mantenerte en el espíritu todo el tiempo. Sí es cierto, pero si ni siquiera lo intentas, si ni siquiera tratas de hacerlo, entonces ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a haber ese cambio radical en tu vida? No va a haber mayor situación que lo que tú puedas hacer. Vamos al libro de Marcos 16, por favor. Cuando Jesús caminó con los discípulos, ¿quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los milagros? Jesús, ¿verdad? Pero como eran tantas las personas, utilizaba a sus discípulos para que impusieran manos, los enviaba de dos en dos para que las cosas sucedieran. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero aquí dice la palabra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído en lo que habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. ¿Qué vas a echar fuera? Fuera. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? A los demás. ¿A quién te está diciendo? O sea, los discípulos ya no están, ahora tú eres el discípulo. ¿A quién le está diciendo? A ti. Amén. Y si tú no lo haces, entonces ¿cómo quieres que Dios actúe? Él nos dio esa comisión, esa gran comisión. Pero no nos movemos en esa naturaleza porque tenemos todas las dudas del mundo. Yo no me siento digno. ¿Y cuándo te vas a sentir digno? Dime cuándo. Siempre vamos a tener pretextos. Y Dios no va a poder hacer esto. Dice, echarán fuera demonios. ¿Qué dice después? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no le harán daño, no se harán daño. ¿Y qué dice después? A ver, díganlo más fuerte, todos juntos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. Entonces, Dios nos encomendó una gran tarea, un gran mandamiento. Pero ¿por qué no sucede? Voy a hablarte desde el punto de vista arriesgado, no lo que dice la palabra. En esos alimentos de 5,000 personas, ¿qué crees tú que movió Dios para que los panes se multiplicaran? Yo, en lo personal, creo que movió a la conciencia de todas las personas que estaban en el lugar. Y los que traían para poder comer, compartieron con los demás. Y cuando terminó, recogieron 12 cestas más. Yo no dudo en el poder de Dios que haya multiplicado los panes y los mismos, pero lo que movió Dios fue el amor. Como cuando te puse el ejemplo. Cuando tú me dice una persona, estoy enfermo, quiero que ores por mí, me duele la cabeza, estoy temblando, me siento mal, ora por mí. Y
Dios te dice, no le pongas la mano encima, ponle un pan en su boca. Lo que necesitaba hacer la persona era comer. A veces nosotros decimos, no, oye, estoy pasando por esa situación, yo voy a orar por ti. Dios te está diciendo natural, si tú puedes hacer algo por esa persona, hazlo. Dios está moviéndote para que nos movamos en lo natural, para Él ponerse por encima y hacerlo sobrenatural. Confirmar lo que el Señor te mandó a hacer. Y nosotros deberíamos de movernos en forma natural, amando a nuestro prójimo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí lo hacemos? Yo sí. Usted sí, mi hermana, qué bueno. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Te lo dejo para reflexión a ti. Porque tal vez algunos, pues al que me conviene, ¿verdad? Al que no me conviene, pues no. Se me cayó en gordo, ¿cómo lo voy a amar? Él no me compartió. Traía un lonche y no me dio algo. ¿Todo por qué? Porque nuestro orgullo nos gana. Y Dios quiere romper esa situación. Él nos habló claramente de lo que Dios no se agrada. Y una persona iracunda, el Señor no la puede aceptar. Él dice, o te quiero frío, o te quiero caliente. Tibio para nada. Pues sí, a veces voy a la iglesia. Cuando tengo chance. Cuando veo, entonces, ¿por qué no suceden cosas extraordinarias en mi casa? Porque no estás haciendo lo natural. Y lo natural es buscar a Dios. Dios nos pone un edificio como este para que en este lugar tengamos un lugar de reunión. ¿Esta es la iglesia? No. Tú eres la iglesia. Amén. Tú eres el templo de Dios. Amén. Tú lo traes a un centro de reunión donde todos nos compartimos el mismo sentir en el espíritu. Amén. Y estamos todos unánimes en un solo espíritu, pero tenemos que movernos en lo natural. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Amar al prójimo. Pero permitimos que las cosas del mundo nos ganen y nos llenen. ¿Te acuerdas de la historia de los talentos? Cuando esa persona entregó cierta cantidad de dinero a varias personas diferentes para que hicieran con él lo que mejor convenía. Algunos de ellos lo multiplicaron. Amén. Amén. Otros también invirtieron y sacaron una cantidad interesante. Mas hubo uno, dice que tenía temor de Dios. Malentendido el temor de Dios. Y lo enterró para que no se lo robaran. Y cuando llegó esta persona le dijo, ¿qué hiciste con él? ¿Lo hubieras metido al banco para cuando mínimo para que me hubieran dado un rédito? Poquito interés, pero que me dé. En Mateo 25, por favor. En Mateo 25, en el verso 21, ayúdame a leerlo todos juntos, por favor. Ustedes me dicen cuando estén listos. Mateo 25, verso 21. ¿Listos? Y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjate. Dios te quiere dar un talento, que es amar al prójimo, moverte en lo natural. Y si tú te mueves en lo natural, Dios puede multiplicar esa naturaleza para que tu familia, tus cercanos, tus amigos, la gente que tú amas, sea bendecida por Dios.
Pero en lugar de utilizarlo, ¿qué hicimos muchos? Lo enterramos. Oye, invita a alguien a la iglesia. No, ¿para qué? No, es que siempre anda bien mal vestido. Es que normalmente él anda drogado. Es que pues él toma mucho. ¿Tú qué crees que hacemos aquí? ¿Quiénes fuimos nosotros en nuestro anterior? ¿De dónde Dios nos rescató? ¿De dónde Dios nos sacó? No te detengas. Dios en lo natural quiere decir, ve por ese talento, tráelo a la casa de Dios para que sea instruido por Dios. Pero no lo hacemos. El talento lo tenemos enterrado. Pero si fueras fiel, dice el Señor aquí, ¿en dónde te va a poner? En lo mucho. ¿Te gustaría tener mucho? Y no estoy hablando de lo económico, olvídalo, porque eso llega por añadidura. Estoy hablando de lo espiritual. Sentirte gozoso, siempre alegre, siempre dando una palabra de aliento, siempre diciéndole a la gente que Dios los ama, que traes las buenas nuevas, que traes el Evangelio de Jesucristo, que quieres hablarles de un Dios que es todopoderoso, ese Dios que te sacó de donde te sacó, porque la mayoría de aquí de nosotros, a lo mejor me puedo equivocar, pero la mayoría no le conocimos desde pequeños. O tal vez algunos lo conocimos, pero nunca nos acercamos como debería de ser. Hasta ahora, con el entendimiento, empezamos a tener la oportunidad de conocerles un poco más. Por eso, esta tarea de la gran comisión es algo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios quiere hacer contigo cosas extraordinarias. Pero lo primero es muévete en lo natural. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a Dios. Cuando llegamos a esta casa, hace aproximadamente entre 8 o 9 años, en una segunda ocasión, el Señor nos trajo por alguna razón. Yo entendía que era venir a servir a Dios en la alabanza. Y lo hicimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y durante este periodo han sucedido tantas cosas. Gente que ha llegado, se ha ido. Gente que ha llegado, se ha ido. Gente que se ha ido, ha regresado. Ha habido una serie de procesos diferentes. Y una de mis preguntas a Dios, y lo hacemos muy frecuentemente mi esposa y yo: ¿por qué nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Yo no soy pastor de carrera. Yo no conozco tu palabra al 100%. No sé cómo hacer las cosas. Y cuando el Señor me estaba enseñando esta palabra, me abrió el entendimiento. Es que no te escogí por lo que sabes, los escogí por su fidelidad. Amén. Porque ustedes han permanecido, no se han movido. Amén. A pesar de que había momentos en que estábamos únicamente 4 personas aquí estábamos. Y llenó de repente el lugar, qué padre, gloria a Dios, Señor, y de repente vacío. En mi desesperación personal, muchas veces quise tirar la toalla. Te lo aseguro, pero Dios me volvió otra vez a levantar. Volví otra vez a ponernos a mi esposa y yo en la brecha. Digo, Señor, ¿pero por qué nosotros? Así como a Saúl,
como a Moisés, así como a Abraham, así como a David, así como todos los discípulos y todo aquel que cree, porque no hay exclusividad para nadie. Si tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Amén. Claro que sí. Amén. Y nunca, escúchame bien, nunca te va a dejar. Pero si dudas, entonces el Dios que tú tienes a un lado no es el que yo conozco. Y nosotros aquí vemos cómo la mano de Dios ha ido moviendo y multiplicando en los talentos, en la fidelidad de muchos de ustedes, cómo han crecido espiritualmente. Sé que nos falta mucho, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos estamos todavía en pañales y me cuento yo como primero. Pero lo que sí entendí es que tengo que ser fiel a Dios, obediente a Dios. Y Él se va a encargar de utilizar mi talento, mi ministerio en lo que a Él le convenga en mi vida. Yo siempre le he dicho, Señor, heme aquí. Mi esposa y yo nos sentamos todas las mañanas, tenemos nuestro devocional y le decimos, Señor, henos aquí. Y presentamos todas las peticiones que tú puedas imaginar. Y en la oración todos ustedes están. Y le damos gracias a Dios porque hasta ahorita Dios ha mantenido, pero Dios quiere prepararnos para algo mayor todavía, pero tal vez nosotros nos seguimos moviendo más abajito de la natural. Dios quiere hacer algo extraordinario, pero nosotros no estamos permitiendo que lo natural nos movamos en esa fidelidad. O somos fríos o somos calientes. Como alguna vez escuché a alguien, ¿un ateo se puede salvar? Sí, sí se puede salvar. Si en el último momento él declara a Jesús como su Salvador y lo reconoce como el Rey de Reyes, Señor de Señores, él puede ser salvo. Pero yo tengo 50 años en el Evangelio. Sí, pero has estado así. No en la fidelidad en la cual te sostiene, no importando el problema que esté enfrente de ti. Tú crees que Dios se va a encargar de resolverlo. Pero si tú no lo haces, si no actúas en consecuencia, nunca va a suceder lo extraordinario. Mucha gente, vuelvo a insistírtelo, y con esto terminamos. La gente espera un Dios, por ejemplo, cuando llegó Jesús, los doctos, los fariseos, los escribas, estaban esperando a un Dios guerrero que viniera a rescatarlo de los romanos para que ya no fueran oprimidos y ellos fueran libres totalmente. Pero Dios estaba preparando el plan perfecto de Dios que está por suceder. Si tú ves un mapa de Israel, es un país muy pequeño, rodeado de todos sus enemigos, permanentemente 24/7. No hay momento en el cual ellos no se sientan aterrados con la posibilidad de que puedan ser atacados. ¿Pero por qué no sucede? ¿Por qué? Porque Dios los ama. Ese es su pueblo elegido. A pesar de que tienen todas sus diferencias, pero Dios es fiel. Él prometió que esa tierra y ese pueblo jamás sería destruido. Fue esparcido, fue separado, pero Dios se volvió a encargar de volvernos a traer otra vez, en el tiempo perfecto que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú no te mueves en esa fidelidad correcta, entonces es cuando nosotros como personas podemos estar perdiendo nuestro tiempo final. Vamos a Hebreos 2,
Del 1 al 4, y con estos versículos terminamos. Hebreos 2, del verso 1 al verso 4. Y esto es una exhortación directa para ti y para mí, ¿eh? Esto es para ti y para mí. ¿Me ayudas a leerlo junto conmigo? Dice aquí en el 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si las palabras dichas por medio del ángel fueran firmes, y todas reacciones y obediencia recibirá justa retribución. Hasta ahí permíteme tantito. Fíjate, nos está diciendo, ya escuchaste, escucha con diligencia, no sea que caigas. Y te está diciendo aquí, porque si estas palabras son dichas por los ángeles, cualquier transgresión y desobediencia que dice, recibirá una justa retribución. No te quejes si viene de repente una reprimenda para tu vida, porque no te estás moviendo en lo natural. Después dice aquí en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los oyentes, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Ya no eres ignorante, ni nunca habías escuchado lo que dice la palabra de Dios. Dios dice, ya te avisé, ya te dije, sé fiel y sé obediente, porque si no hay reprimendas, porque estamos minimizando lo que el ángel vino a compartirnos. ¿Quién es ese ángel? Dios envía a diferentes personas para compartirnos el evangelio, compartirnos la palabra. Dios utiliza a las personas para que esto suceda. Muchos, lo voy a decir con mucho respeto, hay muchos incrédulos que dicen, pero ¿por qué Dios no viene? Pues el día que venga, ese día desaparecemos todos en un instante, porque Dios no puede compartir la pudrición, no puede compartir el pecado. Dios es santo. El día que Él decide estar aquí presente a nosotros, desaparecemos en un instante. El amor que Él tiene sobre nosotros sobrepasa nuestro entendimiento, y en esta palabra te lo dice muy bien, ¿sí? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según ¿qué? Su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Pero Él ya te avisó. Hoy el Señor nos está diciendo, no esperes ver algo extraordinario de parte mía si tú no te mueves, si tú no lo haces en lo natural. ¿Cómo quieres que vacíe todo lo que tengo para tu casa, para tu familia, para tus hijos, si tú ni siquiera lo intentas? Es que no soy digno. Nadie somos dignos. Nadie. Todos pecamos por omisión. Todos cometemos una falta. Pero el amor de Dios es tan grande que perdona eso. Pero Él quiere que vayamos creciendo, dice el Señor, dice Jesús, que seamos dignos como santos como su Padre es. Qué tarea tan difícil, ¿verdad? Pero te recuerdo, cuando Jesús hombre durante 30 años estuvo aquí, Él se movió totalmente digno, limpio, sin aún ser ungido por Dios para que hiciera milagros. Él nos demostró que sí podíamos hacerlo en la carne, pero la decisión la tenemos nosotros. Él nos dio discernimiento de espíritus. Él nos permitió ver para ver lo que estoy haciendo equivocado. O sea, hay muchas cosas que Dios nos dotó en lo natural. Muévete en lo natural. Ya no debo de hacer aquello, no, porque estás ofendiendo a Dios. Ya no tengo que decir esto, ya no lo digas.
Como a veces nos toca, algunos, yo le digo que yo soy un muy buen comunicador, y otros le dicen que pueden ser muy chismosos, no sé cómo se le pueda llamar a esa diferencia, ¿no? Pero una cosa es comentar para bien y otra cosa es comentar para mal. Y lo que tienes que quitar es tu comentario para mal, para llevarlo por el bien. Más vale bendecir que maldecir. Porque acuérdate, y lo dice la palabra, no me acuerdo dónde está la palabra, pero dice que la palabra de Dios es un boomerang. Lo que lances regresa. Abdías 1:15. Abdías 1:15. Si envías bendición, ¿qué va a regresar a ti? Bendición. Si envías maldición, ¿qué va a regresar a ti? Tan sencillo, ¿verdad? Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Ponte de pie, vamos a terminar. Vamos a terminar este tiempo. Dios nos hizo naturales. O sea, no me preguntes, oye, ¿yo estaré en lo natural? Dios no se equivoca. Dios te hizo a su imagen y semejanza y te puso en esta tierra. Te dio inteligencia, te dio la habilidad, la destreza, te dio la fuerza, tienes todo para hacerlo en lo natural, porque Dios lo hizo para ti y te hizo así. Y lo voy a decir muy claramente. Si no te mueves en esa naturaleza, Dios no puede bendecirte. ¿Por qué? Porque Él está esperando que tú hagas algo para Él hacerlo sobre ti. Lo sobrenatural está sobre ti porque Dios está con nosotros. Padre, gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra, por hacernos sentir lo que hoy, Señor, tu palabra viene a darnos, esa palabra de aliento que tú tienes preparada para con nosotros. Nos has enseñado a través de tu amor y tu misericordia al paso de estos más de casi 6,000 años, Señor, cómo tu palabra se ha movido en sobremanera en esta tierra. Has dirigido a tu pueblo, has dirigido a tu gente, has puesto profetas, has puesto gente que ha tratado de guiar a tu pueblo para que no se pierdan. Y cuando ya era irremediable, enviaste a tu Hijo Jesús para que entregara su vida en esa cruz del Calvario. Pero mientras tanto, Él nos enseñó cómo se debería de mover un hijo digno delante de Dios. Él se movió en lo natural en esta tierra. Él hizo lo que Dios quisiera que todos nosotros, ahora con el entendimiento, pudiésemos poder hacer todos los días. Y queremos pedirte, Padre, que abras nuestro entendimiento. Que a partir del día de hoy salimos de aquí con una nueva visión tuya, Señor, en la cual mi naturaleza en ti empezará a fluir y tú sobreabundas sobre mí. Ponte por encima de mí, Padre, para que ahora sucedan las cosas extraordinarias, porque lo vamos a hacer en tu nombre, Señor. Tú eres el que da la vida, tú eres el que prospera nuestras vidas, tú eres el que dirige la vida de cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que nos dirijas con diligencia durante todo este tiempo que nos queda en esta tierra, Señor. No permitas, Señor, que nos apartemos ni un solo instante de ti, Señor. Queremos conocerte más profundamente, queremos servirte a ti, Señor. Queremos honrarte a ti, y lo único que nos estás pidiendo es que nos movamos en lo natural. Gracias, Padre, por esta palabra. Ahora, Señor, te pido, Señor, que nos dirijas con tu amor y tu misericordia a nuestros hogares, Padre. Tú permites, Señor, que ahora mi boca se convierta en ese atalaya de ir y predicar tu evangelio a otras criaturas, y hagamos la tarea que tú nos has encomendado de traer a tu casa a las personas que necesitan ser instruidas por ti. Te damos gloria, te damos alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén.
Amén y amén. Muy bien, vamos ahora a esperar a que los niños nos presenten aquí lo que estudiaron.